Y bueno, qué importante saber los vacíos legales que hay en la gastronomía. Este es un tema que muy poco se llega a tocar, pero con una importancia y relevancia de verdad grandísima. Doctor, bienvenido y adelante con tu tema, por favor. Gracias, Luis. Más que doctor, me gusta que nos llamemos como corresponde, como chef, porque es lo que somos, es lo que defendemos, es lo que nos apasiona y es lo que en definitiva todo lo demás circunda la actividad que amamos. Por eso de que la actividad legal tan importante en el mundo organizado tiene un perfil especial en este caso, porque apunta a contribuir con el desarrollo de nuestra profesión. Los cocineros tenemos innumerable cantidad de ámbitos de actuación a nivel profesional, donde estamos extremadamente expuestos y que la legislación, sobre todo en muchos países que no le han dado la trascendencia necesaria, hay diferencia entre países de Europa, por ejemplo, y los países de América. Estamos trabajando todos los profesionales del derecho y de la gastronomía en forma mancomunada para poder detectar estos vacíos y apuntar a intentar solucionarlos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La primera pregunta que surge, agradeciéndote a Luis por la deferencia que has tenido y por supuesto al Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, al cual modestamente asesoro legalmente y he sido fundador junto con todos ustedes. La primera pregunta que surge en esta curiosa hermandad legal gastronómica es qué es lo que se pretende proteger con esta nueva legislación. ¿Por qué es necesario crear ciertas legislaciones, ciertas normas para cubrir los vacíos que se nos van presentando y donde hay mucha desprotección? Sobre todo para aquellos que recién se inician. Tengo entendido que la audiencia de estas jornadas es de muchos estudiantes de gastronomía y jóvenes chefs, por lo cual no va a resultarles extraño lo que les voy a mencionar en atención a que hay una tendencia universal de abusarse, creo que es la palabra más correcta, de aquellos que recién se inician en la gastronomía por parte de los dueños de los establecimientos gastronómicos, ¿no es cierto? El abuso tiene que ver en muchos aspectos con la juventud, con el llenado de huecos, con los trabajadores por temporadas y una serie de cosas más. ¿Qué se pretende amparar con la nueva legislación en la cual se está trabajando? Bueno, hay 4 pilares, llamémosle 4 columnas vertebrales de este estudio que tienen que ver con los siguientes ítems. La protección del autor. Fíjate vos qué curioso, ¿no? El autor, qué cosa más rara que un chef, que un cocinero tenga que estar protegido por su autoría. El artista gastronómico, por sobre todas las cosas, tiene en sus manos una obra culinaria. ¿Es posible cubrir la autoría intelectual de cualquier cocina? No, desde ya que no. Porque tenemos la cocina tradicional, la histórica, la ancestral. Ni qué hablar de la cocina territorial, autóctona, que tiene milenios. No obstante, la cocina en general tiene condimentos personales, atributos personales de parte de aquellos creadores que la hacen una cocina creativa, la hacen una cocina de autor, como se dice comúnmente, y a ese autor hay que asistirlo en su proceso de creación en forma integral, sobre todo en ese proceso de innovación. Ese es el primer aspecto. El tiempo nos va a ser tirano, seguramente sé que lo voy a tratar de resumir. Pero el segundo aspecto también está referido a lo que hablábamos al principio, en el
correcto establecimiento y puesta en práctica de un marco laboral, donde la desprotección llega a límites insospechados. No hay que olvidarse, por sobre todas las cosas, que el cocinero está muy expuesto no solamente en las relaciones laborales en las cuales existen esos abusos, ojo que en muchos lugares no existen esos abusos, están absolutamente contemplados, pero es la tendencia, sino también los riesgos profesionales, que por supuesto en algunos países, sobre todo diferenciemos lo que es el trabajo en blanco y en negro, del negro, en todo caso, como se dice en Argentina, calculo que esto en toda Latinoamérica debe estar sucediendo lo mismo. El trabajo en blanco es aquel trabajo que está registrado por parte de la patronal y donde en todo caso a un empleado, sea cocinero o no, lo cubre lo que se llama en Argentina, discúlpenme si hago referencia a mi país porque es el que más al alcance de la mano tengo, lo que se llama la ART, que es la aseguradora del riesgo del trabajo. En toda relación laboral existe una obligación legal para cubrir al empleado en todos sus ámbitos de cualquier siniestro o cualquiera de los tantos riesgos que están, por supuesto, expuestos los cocineros, no solamente riesgos profesionales en cuanto a la cocina, sino riesgos químicos, riesgos hasta psicológicos. Tengamos en cuenta, yo siempre tengo en mente una frase extraordinaria, simple pero muy sustentable, de un chef amigo holandés, el chef Lars Chara, que dice, ¿podemos seguir hablando de sustentabilidad ambiental cuando todavía no hemos cumplido con la sustentabilidad humana? Y allí hay una gran pregunta, una gran incógnita. ¿Cómo podemos hablar de estar tan avanzados de hablar de sustentabilidad ambiental, sustentabilidad en cuanto en materia alimentaria y demás, cuando no está contemplado el riesgo laboral o la seguridad laboral o todas las seguridades gremiales que debería tener un cocinero en general? Bueno, ese es otro vacío importante, sobre todo no tanto la letra y el espíritu de la norma, sino la puesta en práctica, porque hay muchas cosas que están escritas que no se cumplen. Desde ya, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto de que necesita ser legislado es la figura del consumidor, como tal, como destinatario de la producción gastronómica. No existen, en muchos casos, específicas normas que tengan que ver en la protección al consumidor. Hoy en día, los grandes emporios alimenticios abusan de los transgénicos, abusan de los agroquímicos, abusan de químicos y elementos nocivos para la salud humana sin un marco regulatorio, o por lo menos en algunos países. Hay otros países que sí, yo estoy hablando en forma general, seguramente algunos de los que están en la audiencia van a decir, no, pero en mi país sí, hay algunos países que tengo la absoluta certeza que lo tienen perfectamente contemplado y lo cumplen. En algunos casos, sobre todo en los grandes países que tienen enorme cantidad de kilómetros, Brasil, Argentina, es muy difícil de complementación porque los consumidores son muchos, indudablemente el interés de parte de los grandes emporios alimenticios es meter esa comida como sea, porque son millones y millones y cientos de millones de dólares de ganancia. Y por último, el último pilar de este vacío legal que se quiere, que se está estudiando, que se intenta cubrir, es lo que es la educación alimentaria y la introducción de conceptos saludables en materia de nutrición y gastronomía en general. En todo lo que son los programas de formación, con el objeto de prevenir y reducir las consecuencias que en general son nocivas en, por ejemplo, como todos pueden saber, lo que son las dietas rápidas, los alimentos, como decíamos, elaborados en forma industrial, los hábitos alimentarios dañinos que nosotros como profesionales de la gastronomía debemos enseñar, debemos tener en materia didáctica, debemos producir esa capacitación popular del buen comer, ni más ni menos. Y todo lo que son los elementos perjudiciales
como decíamos, que están empleados en la elaboración de los productos consumibles, ¿no? En general, todo lo que tiene que ver con los productos químicos y demás que se usan indiscriminadamente sin ningún tipo de control y demás. Me voy a referir brevemente a algo que les puede resultar interesante. Lo demás ya creo que es remanido, todo lo que tiene que ver en materia educativa con respecto a los consumidores y probablemente en materia laboral también. Muy diversa la legislación en los distintos países en materia laboral, o sea, puede haber vacíos regionales, pero en líneas generales toda apunta toda esta campaña a la seguridad profesional del cocinero en general, ¿no? Estábamos evaluando con otros colegas, abogados y chefs, mientras el colega Luis se alimenta y seguramente ha tenido una jornada bastante brava que lo ha dejado sin almuerzo, entonces está aprovechando que haga un parate para poder alimentarse. Alguien me ha dicho, ¿puede quedar algún sedimento positivo de toda esta situación actual que estamos viviendo? Me refiero obviamente a la cuarentena, a toda esta, entre comillas, pandemia del coronavirus o el COVID-19. Y no hay mal que por bien no venga, lo dice un viejo adagio. Entendemos que sí. Porque cuando se entra en pánico, se empieza a pensar en positivo y en elaborar nuevas formas para poder cambiar estos padecimientos que se vienen dando por la competencia desmesurada, por la inobservancia de las reglas legales, por un montón de cosas que ya han pasado a un terreno muy cuestionable, hasta cuestionable moralmente. ¿Se puede pasar rápidamente a un consumo responsable? ¿Se puede pasar a comercializar con mayor intensidad los productos locales? Esto es lo que nos está dejando la pandemia. Nos está haciendo ver que tenemos más cerca a nuestro alcance productos que antes quizás los mirábamos de reojo y con mucho desinterés. Cuidado con esto. Esto no es regionalizar el consumo de los productos alimenticios, es tener en cuenta cuáles son los elementos que tenemos a nuestro alcance, no solamente en materia turística ni en materia responsable, sino también en materia promocional. Somos los promotores de nuestras cocinas regionales, que en muchos casos, ¿a quién no le gusta estar reconocido por una muy buena cocina francesa? Por ejemplo, de que uno con buenas artes, con buenas enseñanzas, tiene sus creatividades basadas en la cocina con manteca, la cocina con grasa francesa, que es tan rica, tan saludable, no sé si es saludable, pero riquísima. Bueno, hay una corriente en Latinoamérica, que esto hay que reconocerlo, sobre todo en Ecuador, en El Salvador, en Costa Rica, en Perú, ni hablar, líder, que han volcado todo su potencial en promover y desarrollar su cocina regional. En este caso, la mayor relevancia en los mercados alternativos, como los que venden alimentos orgánicos y estacionales, hoy puede llegar a ser producto de la pandemia. Puede llegar a ser de que miremos con más cuidado lo que tenemos al alcance de la mano. Y sobre todo los negocios locales de comida. Todos aquellos lugares donde los insumos extranjeros, producto del corte de los servicios aéreos y demás, ya no vienen tanto y tenemos al alcance de la mano productos que antes no le prestábamos atención. Un renovado interés por cocinar y cultivar alimentos se está dando en Latinoamérica, aunque sean unas pocas hojas aromáticas en una maceta. Lo he visto en grandes chefs hacerlo. Mauro Colagreco, hoy por hoy probablemente uno de los 5 mejores cocineros del mundo, es oriundo de mi ciudad de La Plata, República Argentina, y él tiene su propia huerta orgánica, en donde cosecha, ni más ni menos, todo este tipo de elementos
exquisitos, sofisticados, que los tenemos todos al alcance de la mano, porque él los lleva desde Latinoamérica, que le da a esa cocina de autor en Mirazul, que es su restaurante de cabecera, ese toque tan particular y que lo ha distinguido entre todos los chefs del mundo, ¿no es cierto? Triple estrella Michelin, ni qué hablar. Apoyar la cultura urbana, la agricultura urbana, es otra de las cosas que va a suceder después de esta pandemia. Una conciencia mayor en el desperdicio de la comida, aunque parezca una cosa muy simple, hoy todo el mundo está ahorrando productos, está comiendo mucho mejor, pensando de que muchas de las cosas que hoy podemos llegar a guardar a muchos les van a faltar. Esto es producto que ojalá se pueda desarrollar con mucho mayor atención una vez que concluya toda esta locura y ojalá que tengamos la vacuna muy pronto, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda, Luis? Tenemos todavía 40 minutos, chef. ¿Ya llevo 40 minutos? Te quedan 40, llevamos 20. Ah, me quedan 40. Yo tenía media hora de exposición. ¿Cuánto llevo de exposición? De exposición llevas 18 minutos. Bien, perfecto. Bueno, vamos al registro legal de la cocina de autor. Aquellos chefs, aquellos cocineros que pasan el estamento inicial de la cocina tradicional, primero como ayudante, seguramente en el plantel de cocineros temporarios, luego probablemente, bueno, llega un punto en que en algún momento de la vida gastronómica el cocinero va a tener la posibilidad de colaborar en primer lugar y luego de hacer probablemente un menú, una carta. Y allí está el toque distintivo. Conozco muchos colegas, muchos, que sin lugar a dudas toman platos de otras cartas para incorporarlas a la propia, al lugar donde están trabajando. Lo cual no tiene nada de malo, porque indudablemente esto cuando uno, yo creo, ¿no? Es mi opinión, cuando uno tiene una creación culinaria, cuando uno crea un plato, lo mejor que le puede pasar que se lo copien, que se lo repitan y que lo promocionen. Eso quiere decir que uno ha tenido éxito, ¿no es cierto? Es como los grandes cuadros de los grandes autores han tenido sus copias, han tenido sus réplicas, o aquellos como Picasso, Dalí y demás que han creado escuelas pictóricas, escuelas de arte. Esto es lo mismo. En gastronomía existen las corrientes culinarias que se dan muchas veces por ciertas modas. En primer lugar, así como en Latinoamérica en este momento se está volviendo a la cocina regional, no digo que sea una moda, pero sí es una tendencia, una grata, saludable y hermosa tendencia. Nuestra cocina actual en general debe cumplir con lo que se llama normalmente o domésticamente las 4 S's en la cocina de la libertad, así se ha llamado en muchos ámbitos de Latinoamérica. ¿Cuáles son las 4 S's? La cocina saludable, sostenible, solidaria y satisfactoria. Repito, y repítanlo ustedes, la cocina de la libertad se ha enriquecido de manera extraordinaria en una buena mesa. Debe cumplirse con los 3 pilares de esta cocina de la libertad, que deba ser saludable, sostenible, solidaria y satisfactoria. Las 4 S's, cuando se logran las 4 S's, uno ya ha tenido éxito. Entonces, al crear, al innovar, al volcar artísticamente, todo este afán creativo que el ser humano tiene por condiciones naturales en un plato, está desprotegido. Por ejemplo, haciendo groseras comparaciones. ¿Por qué una franquicia
de un negocio, vamos a poner un negocio alimenticio, un McDonald's, por ejemplo, McDonald's, o similares, si uno quiere poner un negocio similar, tiene que pagar un canon. ¿Por qué tiene que pagarlo? ¿Por qué? Porque precisamente el modus operandi de esa franquicia, de ese negocio, está registrado. Y si no está registrada la comida, que de hecho lo está registrado el modus operandi o la manera en que se comercializa, ¿no? Otro ejemplo grosero, para que se vea claramente, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola o cualquiera de las colas, qué sé yo. ¿Uno lo puede comercializar libremente? No. ¿Por qué? Porque está registrado. Alguien inventó la Coca-Cola. Alguien puso ese producto, esa esencia, esa melaza que se genera en un proceso de gasificación y logró un producto que hoy se consume, probablemente es el consumo mayor, más vendido de todo el mundo. Bueno, ¿yo lo puedo fabricar? No, ¿por qué? Porque tiene una patente. Tiene un resguardo legal por la innovación, por el invento de quien lo hizo. ¿Está bien? Es un derecho que se puede inclusive transmitir. Bueno, en la comida es lo mismo. La receta, el título del plato. Ustedes fíjense estos elementos que hacen a la creatividad, ¿no? La receta, el título del plato, la técnica de la elaboración de ese plato. Una carta, la producción o la disposición del producto en el plato. Una fotografía de ese plato, por ejemplo. Y dentro de muy poco tiempo también marcas que van a ser gustativas, táctiles u olfativas. Todos estos elementos que acabo de comentar, de enumerar, hacen a la creación del plato. Hace lo que una persona, un chef, un cocinero, vuelca en un plato y lo ofrece para su consumo, a sus clientes o a los clientes del lugar donde trabaja. ¿Y esto está resguardado? Alguien que ha volcado intelectualmente su capacidad, su formación, sus conocimientos y demás, ¿está resguardado? No. Yo tranquilamente lo veo, lo copio, mal, bien, regular, qué sé yo, y lo produzco, lo sirvo, lo ofrezco. ¿Y por qué? Si al tipo que inventó la Coca-Cola le pagan para vender Coca-Cola, o al tipo que inventó una cadena de comida rápida le pagan. ¿Por qué al que inventó, creó un plato no se le puede pagar? Bueno, este es el gran desafío en el cual estamos trabajando, porque no es fácil, una patente, un registro intelectual donde además no en todos los países funciona igual. Además, yo lo puedo registrar en mi país. Resulta que un uruguayo, un chileno, un paraguayo lo mira en Argentina, va, lo copia, no tengo ningún resguardo. Tengo que registrarlo teóricamente, si pudiera, lo tengo que registrar en cuanto país yo quisiera protegerlo. No existe una regulación internacional única. Sí existe en la Comunidad Económica Europea. No existe en el Mercosur ni en ningún otro mercado común latinoamericano. En este caso en particular, la modalidad de registración tiene también sus lados flacos, tiene sus riesgos. Hoy por hoy, bueno, dentro del marco legal, rápidamente uno tiene la norma, la doctrina, que es todo lo que los autores han escrito sobre esa norma, y la jurisprudencia, que son todos los casos que se han suscitado dentro de esa área, que son coincidentes en un desarrollo, en una decisión. Bueno, la jurisprudencia, o sea, todos los fallos legales sobre un tema en particular, en general, distintos países, estima que para que la protección intelectual de un elemento, sea cual fuere, esté garantizado
no tiene que tener el mayor de un 20% de innovación. Es decir, hay un plato registrado, o un producto, o cualquier cosa está registrada. Yo vengo, lo quiero cambiar sobre la base de eso, le cambio el 20%, y ya perdió la protección legal. Vamos a ver, si el plato tiene espinaca y yo lo hago con acelga, ya le estoy cambiando un porcentaje. Hay que ver cuál es el porcentaje que le cambio, ¿no es cierto? Pero en todo caso, no existe la total protección legal. Pero sí hay una marcada tendencia en los organismos internacionales, entre los cuales estamos trabajando muchos, en que la cocina de autor como propiedad intelectual en no mucho más tiempo va a tener una cobertura de carácter normativo que va a permitir de que uno pueda tener regalías, porque de eso se trata. Todo esto es plata, muchachos. O sea, esto hay que ser claro. Es decir, si yo tengo una creación que se impone en el mundo, que no es cocina tradicional, sino que pertenece en un enorme porcentaje a mi creatividad y luego se impone en el mundo y se empieza a consumir, bueno, yo voy a obtener dividendos, porque para poder producirlo y poder comercializarlo en cualquier parte del mundo me va a tener que pedir permiso. Y ese permiso se llama licencia. Y para usar esa licencia hay que pagar lo que se llama un royalty, que es un derecho de uso y de comercialización. Igual que los medicamentos, igual que los productos registrados en general y demás. Un permiso. Y en este caso, fíjense ustedes qué interesante, qué importante sería de que alguien que ha tenido, esto no quiere decir que todos los que inventan un plato vayan a tener éxito. Imagínense ustedes que los autores de distintas canciones, por ejemplo, que tienen su registración en el registro de propiedad intelectual, seguramente en todos los países existe lo mismo, van, llevan su partitura, la registran, que yo, después no la canta más nadie en el mundo en todo el resto de su vida. Esto no quiere decir que el hecho de la registración implique éxito. Son dos cosas que pueden o no ir de la mano. Pero ya el hecho de poder registrar un plato con la foto, lo que decíamos hoy, el título del plato, la receta, las marcas gustativas, olfativas o táctiles, una carta, la disposición de los productos en el plato, todo ese un pequeño universo que hace a la creación de un plato, va a poder estar registrado. Entonces, cuando mayores elementos nosotros le demos para poder hacer esa registración, mayor protección va a tener, y el día de mañana, cuando alguien lo quiera copiar, va a decir, bueno, muy bien, ¿cómo no venís? Vamos a charlar un ratito. Muy bien, mira, vos para poder hacer este plato, vamos a tener tal o cual condición, etcétera, etcétera, que sin lugar a dudas va a ser un beneficio económico para los cocineros que hoy en día tan castigados están y tan mal pagos. No todos cobran como un tipo de como un chef de 2 estrellas Michelin. No todos tienen 40 años de experiencia para poder tener un valor agregado en su servicio gastronómico. En líneas generales, sin querer ahondar, hay muchísimo para hablar de esto, no solamente de estos tópicos a los cuales me he referido brevemente, sino muchísimas otras cosas a las cuales les ofrezco poder asesorar gratuitamente, por supuesto, por darle mis impresiones. He escrito muchos artículos sobre los padecimientos legales de la gastronomía y sin lugar a dudas, a medida de que todo esto vaya promocionándose, vamos a tener una mejor protección legal para todos aquellos, no solamente los creadores de nuevos platos, sino para los trabajadores, el día a día, quien se rompe el lomo trabajando y que termina seguramente con hasta hoy en día un daño psicológico, que es otro de los enormes riesgos que tiene un cocinero en una tarea de enorme presión, como son los grandes establecimientos gastronómicos, o en situaciones muchas veces de una presión enorme, no solamente por la fama del lugar, sino también por las exigencias de la patronal, ¿no? Bueno, querido Luis, yo creo que le he dado un pantallazo general, no sé si ha sido útil o interesante el tema. Estoy a disposición el rato que nos queda para cualquier pregunta que se me quiera hacer, con muchísimo gusto voy a intentar responderla.
y desde ya agradecido nuevamente por este tiempo que me has brindado, que es un privilegio para estar con tantos hermanos latinoamericanos. Así es, mi querido Juan. No sé si decirte doctor, chef, amigo, pero todo eso es, ¿no? Entonces, Amigos más lindos. súper interesante el tema, de verdad que estoy reflexionando acerca de todo lo que tú estás comentando y es cierto, ¿no? Los vacíos que tenemos ahí fuertes. Yo quisiera empezar con una pregunta que vi aquí muy interesante de Josué AC. Dice, ¿estás diciendo que la gastronomía no es universal y pública, entonces debería recibir una privatización? Creo que lo malentendió o no sé a qué iba el concepto que tú referías. Repetime la pregunta porque también me cuesta entenderla, a ver. Dice, entonces estás diciendo que la gastronomía no es universal y pública, debería recibir una privatización. Bueno, a ver si la entiendo, porque me imagino que sea donde apunta. La gastronomía es universal y pública, sin duda, sin duda. O sea, yo voy y como donde quiero y elijo el plato que quiero. Y voy a una verdulería, una carnicería y compro los elementos que quiero. ¿Está bien? Ahora, también las pinturas son públicas. O sea, yo voy y compro pinturas, compro lápices, compro elementos para crear. Y después viene la carga intelectual sobre eso. O sea, no estoy diciendo que debe privatizarse absolutamente nada. Simplemente estoy diciendo que aquella persona que ha tenido, gracias a su talento, a su habilidad, a su formación, a su experiencia, que ha tenido la oportunidad de crear, así como un pintor pinta una tela y luego esa tela puede valer millones o la pueden tirar a la basura o puede estar en un museo o en una casa o alguien en un atelier. Con la cocina pasa lo mismo. El profesional gastronómico en todos sus ámbitos toma elementos y crea o copia. O sea, es absolutamente libre todo esto. Y luego está el comensal, que es el destinatario de la gastronomía. Yo como comensal voy a un restaurante, elijo lo que quiero, sigue siendo público. Voy a un restaurante, voy a un supermercado, elijo la comida que quiero. Pero después está en mí darle el valor agregado, la carga personal que el profesional gastronómico le da y donde nosotros apuntamos a proteger la creación. Porque la creación trae aparejado dinero. Entonces, ¿por qué no vamos a reconocerlo el derecho de autor a un profesional gastronómico que gracias a lo que ha creado otros hacen dinero? No sé si está más o menos claro, capaz que la pregunta iba para ese lado. Sí, claro, comprendo Pero yo también eso, porque entiendo que lo que quería decir él es la gastronomía tradicional, la gastronomía autóctona, ¿no? Eso por supuesto que se debe respetar y es completamente universal y público y nadie va a registrar o privatizar un plato que ya está en lo esto. señalé al principio, Luis, fue lo primero que dije. No estamos hablando de la, porque es imposible registrar eh, elaboraciones tradicionales de platos ancestrales que tienen miles de años. Eso no se registra, eso va a seguir siendo público y, bueno, y en algunos casos hasta gratuito. Y la tierra nos Correctamente. va a dar los elementos que la Pachamama nos da y nos ha dado toda la vida. Esto es otra cosa, diferente. Así es, correctamente. Fíjate que yo quería preguntarte, hablaste algo sobre las estrellas Michelin o Michelin, como les dicen allá del otro lado. Este, bueno, ¿cómo ves tú América? Tiene que pelear por las estrellas porque si bien es cierto que en México y en Latinoamérica no hay restaurantes con estrellas Michelin, son chefs que están afuera de sus países y que las obtienen en Europa o Estados Unidos. ¿Tú crees que deberíamos de pelear por las estrellas Michelin o crees que deberíamos de crear algo en América? Sé que está también el 50 Best o los 50 mejores, pero que también están basados en una gastronomía francesa. ¿Crees que deberíamos de crear algo? ¿Había un vacío legal fuerte para poder como América crear algo que nos identifique como los europeos las estrellas Michelin? Muy buena tu pregunta, Luis. La verdad realmente me da pie para algo que es emblemático.
En algunos momentos de la charla que hemos tenido he señalado el valor de la cocina regional. He señalado el valor de la cocina autóctona, que sin lugar a dudas tiene un lugar ganado en el mundo muy importante. La pregunta es, ¿por qué si la cocina autóctona, la peruana, la ecuatoriana, la centroamericana en general, chilena, argentina y demás, ¿por qué tiene tanta fama en el mundo y no hay restaurantes de Michelin o no hay, o el profesional gastronómico tiene que ir a Europa para hacerse conocer, o raramente alguien que esté en Latinoamérica puede llegar a obtenerlo? Bueno, una de las premisas que hemos hablado mucho con Cristian Ponce de León, presidente del Consejo, es casualmente que el Consejo debería generar un espacio de carácter administrativo profesional en el cual empiece a reconocer a los restaurantes y a los profesionales de la gastronomía en forma personal de Latinoamérica, o de América, si se quiere, de América en general. Esto lo hemos empezado a estudiar, lo hemos charlado, yo creo que exige un cierto estudio y además un trabajo conjunto. O sea, imagínense ustedes de que esto que es competitivo, como es la estrella Michelin, ¿no es cierto? Es el marco de una competencia en donde hay protocolos que cumplir, se llega a una excelencia gastronómica reconocida donde luego eso se traduce en dinero. Siempre estamos en lo mismo. O sea, ¿de qué sirve el prestigio personal si eso después no lo podemos llevar a la práctica? Yo no conozco ningún ganador de estrella Michelin que haga su trabajo gratis, por ejemplo, ¿no? Todo lo contrario, son millonarios. Y está muy bien. Se cotizan más cada vez. Y está muy bien, se lo han ganado. Bueno, ¿por qué no podemos tener nuestro propio organismo, ¿no? En vez de la estrella Michelin, la luna de Latinoamérica, qué sé yo, donde este organismo, a través de sus profesionales más renombrados, más experimentados, puedan a través de un protocolo propio reconocer a los mejores restaurantes latinoamericanos y a los mejores chefs de Latinoamérica. Estamos trabajando en eso. Yo creo de que dentro de no mucho tiempo vamos a tener la suerte de tener ese protocolo como para que todos lo impongamos y que todos le demos la importancia, porque no tenemos nada que envidiarle al protocolo de Michelin. Es algo que se debe seguir y tranquilamente se puede llegar a, bueno, a parafrasear si se quiere, no a copiar, pero sí teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica tenemos materia prima, cocina y material humano de sobra para tener lo mejor del mundo, sin lugar a dudas. Sí, correcto. Y bueno, pues yo creo que en esta parte, teniendo tú la parte del doctorado en leyes y todo esto, pues vas a ser nuestro guía para que se pueda desarrollar y como consejo, pues obviamente lo tengamos de este lado del charco, porque sí es importante que nosotros mismos reconozcamos a nuestras propias gastronomías, ¿no? A nuestros propios platillos, a nuestras propias técnicas. Entonces, pues esto sería demasiado interesante. Algo más que hablabas es la seguridad alimentaria y también lo hemos venido diciendo, cómo reinventar al cocinero y justamente vienen las 4 S, saludable, sostenible, solidario y satisfactorio. Un cocinero no solo cocina, señores, entiéndanlo por favor, un cocinero hoy tiene que ser integral. Somos la parte básica de la alimentación de la vida, que es una necesidad primaria, por lo cual, entonces, esto que tú comentaste, estas 4 S, yo creo que hoy se quedan clavadas en la mente de todos los que estamos escuchando, porque es verdad, tenemos que meternos a todos los rubros, a la parte saludable, a la parte sostenible, a la parte solidaria, a la parte satisfactoria, ¿no? Para que seamos o podamos realmente de aquí en adelante llamarnos cocineros. ¿Estás de acuerdo? No quiero, sí, totalmente, y no quiero olvidarme, hoy haciendo un pequeñísimo homenaje, al merecido homenaje al recientemente desaparecido Claudio Ferrer, que ha sido un motivador permanente y un ícono. creo que un norte para toda la gastronomía americana, que precisamente hoy nos hubiera sido de una enorme utilidad para poder instrumentar todo esto que estamos hablando, ¿no?
Correcto. Y fíjate que coincido muchísimo contigo en el copyright o en el instituir esta parte, porque también mencionabas a la industria refresquera Coca-Cola. Y no sé si en todos los países de América Latina, pero en México, la primera palabra que aprende un niño antes de papá y mamá es Coca, ¿no? O Coca-Cola. Entonces, imagínate la importancia que una marca puede llegar a tener. Ahora, si cada chef o cocinero puede llegar a tener su marca registrada por medio de un platillo, imagínate, ¿no? La importancia y la relevancia para uno propio, la relevancia para tu nación y la relevancia para el impacto social, creo que puede ser increíble. Y qué temazo de verdad tuvimos el día de hoy contigo, mi querido amigo Juan. La verdad es que estoy impactado, anonadado con la reflexión que nos dejas en la mesa. Bueno, Luis, muy agradecido a vos, ratifico tus palabras sin duda. También hay que tengan en cuenta, muchachos y chicas que están escuchando, de que el éxito no está al alcance de la mano si no se trabaja por ello. Es decir, la registración que podamos hacer no es un éxito asegurado, es apenas un resguardo. El éxito se logra a través de la capacitación, de la voluntad, de la fidelidad a los principios de sustentabilidad y tantas cosas que nosotros promovemos, y por sobre todo las cosas un enorme compañerismo. Hoy por hoy yo creo de que estar codo a codo entre toda la gastronomía de Latinoamérica o de América en general es, yo creo, probablemente la clave del éxito para el futuro. No tengo ninguna duda de que nuestros platos, nuestra gastronomía, como lo ha marcado ya sobre todo la gastronomía peruana, que donde se ha instalado, bueno, en la mexicana ni qué hablar también. Lo que pasa que yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que son los platillos tradicionales, como en este caso México, ni qué hablar, la tradición que ha instaurado en el mundo entero, pero sí la cocina creativa peruana, que es, yo admiro enormemente, me he llevado sorpresas tremendas en Perú. Yo creo que ese es un camino que hay que seguir, no queda en Saga Ecuador lo mismo, ¿no? Porque le han dado un valor agregado a lo que ellos tienen en su tierra. Bueno, bienvenidos a ellos, bienvenido a Latinoamérica. Yo creo que el hermanamiento no puede dejar lugar a dudas y todos juntos vamos a lograr seguramente un negocio sustentable, ¿no? Fíjate que sí, México tiene muchísima cocina tradicional, como bien tú lo mencionas, tenemos hasta para aventar. Sin embargo, fíjate que es triste que apenas hasta ahorita empecemos en este nacionalismo y empecemos a difundir y a exaltar estos platillos. Yo creo que si hay un país que no ha permitido que se toque su cocina tradicional y siga hasta el día de hoy es precisamente Bolivia, ¿no? Y mi reconocimiento para los bolivianos por esa lucha constante de su cocina tradicional y que no se degenere en ningún saludo, ¿no? Y como tú dices, pues para nuestros amigos peruanos, la verdad es que sí, la cocina creativa de ellos no tiene límite, estar allá y comer de un puestito de mercado hasta un restaurante, wow, de verdad que es increíble, ¿no? Por último, la pregunta que te haré en esta conferencia, porque por supuesto vamos a seguir en contacto, amigo, y te voy a hacer muchísimas preguntas. ¿Cómo ves la brecha laboral en leyes entre Europa y América? Obviamente, hablando de América, tendríamos que sacar a Estados Unidos, ya que también tiene legislaciones laborales muy fuertes. Pero ¿cómo lo ves y cómo podemos llegar a estas legislaciones laborales a la par o al sinónimo de los europeos? Mirá, con toda franqueza, yo he vivido en Europa, he sido trabajador de la gastronomía en Europa y en Estados Unidos, he sido cocinero, he sido lavacopas, he limpiado pisos, o sea, no se me caen los anillos por eso. He aprendido de abajo, como la mayoría de los cocineros, ¿no? He sido bachero, como todo el mundo. Eh, como dice un viejo dicho en Argentina, ni pelado ni con dos pelucas. Ni Europa es tan exquisito en su normativa legal de protección a los trabajadores, ni en Latinoamérica o en América estamos tan atrás. En Europa hay un enorme aprovechamiento del profesional gastronómico, sobre todo extranjero, donde en el 90% de los casos, no creo exagerar, están en negro. O sea, no es lo mismo ir a Francia, España, Italia y bla, 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 donde
sus connacionales tienen una registración absoluta con todos los beneficios legales que ello trae aparejado y demás, sino que además, por una cuestión de costos también, porque las cargas impositivas son muy grandes, el trabajo en negro llega a ser, porque además todos los inmigrantes que van a trabajar dentro de la gastronomía, sobre todo muchos chefs egresados, nuevitos que dicen se van a Europa a aprender y a tratar de hacer un dinero de diferencia, y se llegan allá y se encuentran como que los explotan, por supuesto, les sacan todo el jugo, los maltratan, les pagan mal y se vuelven contentos, porque juntaron un dinerito. Bueno, en Latinoamérica hay abusos, enorme cantidad de abusos. El trabajo, cuando más carga impositiva hay en los países a los establecimientos gastronómicos, más proclives son los establecimientos en tomar gente negro, porque eso les abaratan los costos. No pagan las cargas impositivas, no pagan las cargas gremiales, hasta ni siquiera a veces pagan el aguinaldo, no sé si se llama igual en todos lados, pero se le paga de estajo, son como jornaleros los cocineros. No obstante, la gran diferenciación que hay que hacer, que yo por ahí la mencioné, es por un lado la letra escrita y por otro lado la aplicabilidad. Son dos cosas totalmente distintas. Podés tener un marco normativo excelente, el mejor del mundo, un país socializado, con el respeto para todos los derechos laborales, etcétera, etcétera, y que no se aplica. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque los sindicatos son más corruptos que los trabajadores, porque se venden, porque no hay inspecciones, porque no hay las seguridades físicas, intelectuales y las seguridades psíquicas para los cocineros, porque trabajan en condiciones insalubres y nadie lo cuida. Entonces, ¿para qué queremos la norma si la norma no se aplica o no se puede aplicar? Entonces ahí la gran dicotomía en lo que se llama el poder de policía. El poder de policía no es policía, un uniformado que está en una esquina parada. El poder de policía es el poder de vigilancia que tiene que tener lo que se llama la autoridad de aplicación, o sea, el Estado, para que las normas se cumplan y estemos protegidos. Porque si te cortás un dedo con un cuchillo filoso o se te cayó un producto químico en la mano, después puedes tener un resguardo y no ir al hospital público a que te atiendan, porque el resguardo necesariamente tiene que existir porque está previsto en la ley, pero no se cumple. Es correcto, es correcto. Pues nos quedamos con estas grandes reflexiones, de verdad que tenemos que trabajar mucho al respecto. Yo creo que esto implica a todos, gobierno, empresario, trabajador, para que podamos lograr un trato digno, un trato justo para el cocinero, pero nosotros la responsabilidad, pues también es esa, tener historia, tener contexto, tener las 4 S y ser muy profesional para llegar a donde queremos serlo. Pues de verdad, mi querido amigo Juan de Marco, esto ha sido excelente y vamos a hacer muchísimas cosas en grande en el Consejo con tu ayuda y con tu asesoría. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte a ti, agradecer a Argentina. Ahorita viene un compañero tuyo también de Argentina, que es el chef Eduardo Umar, a hablarnos de Piedemonte, ¿no? Mendocino. Mendocino y hablarnos de Piedemonte. Entonces, pues no me resta más que agradecerte y de verdad que esto estuvo excelente. Y bueno, pues vamos a pasar, antes de tus últimas palabras de despedida para tu ponencia, bueno, pues pasar a los siguientes que tenemos. ¿Cómo no, Luis? Bueno, me despido rápidamente. Un gran abrazo para vos por toda tu atención, tu gentileza, a todo el consejo, a todos los que estuvieron escuchándome. Bueno, si lo pudieron soportar y les sirvió de algo, bienvenido sea. Esa es la idea. Un abrazo fraternal y estoy a disposición de todo el mundo con muchísimo gusto.